Hola, mi nombre es Arturo de Gules. Bienvenidos a esta nueva entrega de la serie Cine vs Clio. En esta ocasión viajamos al cenit del Imperio Romano, esta vez con un invitado. Adelante, preséntate por favor. Mi nombre es Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Félix, leal sirviente del único emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado, esposo de una esposa asesinada, y juro que me vengaré, en esta vida o en la otra. Para los que han vivido debajo de una roca o han estado en coma en lo que va de este siglo, hoy exploraremos la película del año 2000, Gladiador. Who is he? I'm required to kill, so I kill. Tell me your name. Una vez empezó el siglo XXI, Ridley Scott se propuso revivir el género de la espada y la sandalia, o peplum, y en parte lo logró. Pasamos de las emperifolladas vestiduras de Elizabeth Taylor en Cleopatra o los diálogos hiperemocionales de Charlton Heston en Ben-Hur a la seriedad épica de Russell Crowe. El guión de Gladiador estuvo a cargo de John Logan, William Nicholson y David Franzoni, quien realizó la primera versión del texto basada en el libro de Daniel Mannix de 1958, Those About to Die, un texto más histórico que de ficción. El primerísimo borrador fue hecho por Franzoni y se basaría en la vida de Narciso, lo cual obviamente no se conservó en la versión dirigida por Scott, pero guarden ese dato. La emblemática banda sonora que mucho tiempo tuve en mi pequeño reproductor de MP3 es de Hans Zimmer y Lisa Gerard. La película fue producida por DreamWorks, Universal y Scott Free Productions. Como tal, la película no pretendía ser completamente histórica, ni ser un biopic ni nada de eso. Sin embargo, sí estaba inspirada y situada en una época histórica específica. No obstante, es un referente para el público en general sobre lo que era el Imperio Romano. Por ello desglosaremos personaje a personaje qué es ficción y qué sucedió en realidad o qué creemos que sucedió en realidad. Ahora sí, empecemos. Marco Aurelio Antonino. Es interpretado por el finado actor irlandés Richard Harris, alias Dumbledore, quien murió en el 2002. Harris, no Dumbledore. Marco Aurelio fue el último de los grandes emperadores del Imperio Romano de Occidente. Es recordado como el emperador filósofo, el sueño de Aristóteles, ya que fue y sigue siendo uno de los referentes de la escuela estoica, tan de moda en estos días. De él es el famoso libro Meditaciones, aunque no fue su único escrito. Marco Aurelio nació en el 121 y creció en medio del repliegue del imperio en el gobierno de Adriano, luego de su máxima expansión en épocas de Trajano. De hecho, fue el mismísimo Adriano que lo destinó a ser emperador, ya que este, al adoptar a Antonino Pío como su sucesor, le comprometió a adoptar a Marco Aurelio para sucederle junto con Lucio Vero. Efectivamente, Antonino Pío gobernó a la muerte de Adriano y cuando este murió, en el 161, Marco Aurelio y Lucio Vero ocuparon el trono imperial. Lucio Vero murió en el 169, quedando como único emperador Marco Aurelio. Su reinado, pese a su pensamiento filosófico, fue todo menos pacífico, sin embargo no por voluntad del emperador. El repliegue o aseguramiento de las fronteras que había iniciado Adriano tuvo que ser sostenido por la espada por Marco Aurelio. Sus primeras campañas fueron contra los partos en Siria y Armenia, en las que Lucio estuvo a cargo, y las conocidas como guerras marcomanas, las cuales fueron llevadas a cabo ya por Marco Aurelio en solitario. Es en estas guerras en las que se nos muestra a Marco Aurelio en la película, en la cual simplifican a los marcomanos como germanos. Los marcomanos, junto a cuados, vándalos y sármatas, decidieron configurarse como confederación para atacar al imperio de forma conjunta, lo cual sería de ahora en adelante un reto gigantesco para la expandida Roma. Las batallas de esta guerra estuvieron a cargo del mismísimo emperador, que contó con varias legiones para la defensa de los limes o fronteras romanas, dentro de las cuales estaban la primera Auditrux, la 12ª Fulminata. Un pequeño paréntesis / dato coctelero sobre esta legión. Según la tradición que nos viene de Dion Casio, la mayoría de efectivos de la 12ª eran cristianos, quienes en medio de un enfrentamiento contra los cuados en la hoy Eslovaquia, oraron por petición de Marco Aurelio para salvar al sitiado y sediento ejército romano, tras lo cual se desató una poderosa tormenta que sació la sed de los legionarios y que incluso azotó a los bárbaros con granizo, truenos, rayos y centellas, lo que le dio a la legión su famoso apodo Fulminata o Atronadora. Además, supuestamente inspiró a Marco Aurelio para cesar la persecución contra los cristianos. No sé ustedes, pero me parecería más brutal a Máximo diciendo: mi nombre es Máximo Décimo Meridio, legatus de la 12ª Fulminata. Guash, se me erizó la piel y todo. Con Marco Aurelio estuvieron además la 10ª Gémina, con sede en Vindobona, Luché a tus órdenes en Vindobona. y la 4ª Flavia Félix,
que nos daña un poquito la célebre representación de Máximo, porque no eran varias legiones Félix, sino solo una. Marco Aurelio además tuvo que lidiar con la llamada peste antonina, una fuerte epidemia de sarampión y viruela que afectó al imperio desde el 165 y que terminó con la vida del mismísimo emperador, en medio de una de sus campañas en la frontera del Danubio en el 180, cerca de Vindobona. Es decir que no, su hijo Cómodo no lo mató con un fuerte y largo abrazo. Pese a lo probo del gobierno de Marco Aurelio, este cometió un único crimen, el cual los cronistas como Dion Casio no le perdonaron, y fue específicamente designar a su hijo como coemperador o Augusto, y por ende su sucesor en el 177. Los emperadores de esta famosa dinastía, la Antonina o Ulpio Aelia, habían sido adoptados por sus predecesores gracias a sus dotes militares y políticos, y esto casi que se podía remontar hasta Augusto o incluso hasta Julio César. Sin embargo, Marco Aurelio designó a Cómodo con el único argumento de ser su hijo. Como sabemos, esto fue catastrófico para el imperio. Paréntesis. Investigadores más modernos aseguran que no fue solamente el factor de consanguineidad lo que primó en la designación de Cómodo, sino que este poseía el favor de los pretorianos y de las legiones, lo que era vital para desempeñarse como emperador. Y ese puede ser uno de los factores que inclinó a Marco Aurelio para ponerlo como su sucesor. Bueno, se me alargó un poquito el primer personaje. Solo diremos que aparte de su muerte es representado de una forma más o menos fiel a como lo han descrito las fuentes. Un poco idealizado, pero las fuentes también lo narran así. Me recordarán como el filósofo, el guerrero, el tirano. Lucila. Anya Aurelia Galeria Lucila es interpretada por la actriz danesa Connie Nielsen, alias Hipólita, la mamá de la Mujer Maravilla. Lucila efectivamente fue la hija mayor de Marco Aurelio y Faustina la menor. Sus padres la casaron con el hermano adoptivo de su padre y coemperador Lucio Vero, con lo cual también recibió el título de Augusta. De ese matrimonio nació Lucio Aurelio Vero, el niño que vemos en la película y que será el protagonista de Gladiador 2. No espero mucho de esa película, la verdad. Tuvo un segundo matrimonio a la muerte de Lucio Vero, esta vez con Claudio Pompeyo, con quien tuvo un hijo que se sumó a los 3 que ya tenía con su anterior unión. Efectivamente conspiró contra su hermano Cómodo, más por necesidad que otra cosa, pero esto no lo hizo con Máximo, aunque su conspiración sí incluyó a varios senadores. Cómodo la descubrió junto con su esposa, la de Cómodo, no la de Lucila, y fueron deportadas a la isla de Capri, donde murió asesinada en el 182. Esto quiere decir que no tendría por qué aparecer en la segunda parte de la película, ya que había muerto años antes de la muerte de Cómodo, y mucho menos aparecería en Gladiador 2, es decir, en la edad adulta de su hijo Lucio. Ucronías. Lucio Vero. Como tal, sería el hijo de Lucila y su primer esposo, Lucio Vero padre. Es interpretado por Spencer Clark. No se sabe mucho de la vida del personaje real y en parte por eso será, entre comillas, utilizado para ser el protagonista de Gladiador 2, donde al parecer su historia seguirá, a modo de remake, el arco de Máximo. Para más información les recomiendo mi video comentario del tráiler de esta película. Antonio Próximo. Es interpretado por el veterano actor inglés Oliver Reed, quien falleció en medio del rodaje de la película, lo cual obligó a la producción a readaptar partes del guión, a reutilizar varias tomas en algunas escenas e incluso a tener dobles para otras tomas. No sabemos que esté inspirado en algún personaje histórico en específico, sin embargo podemos decir que este tipo de comerciantes de esclavos y de gladiadores eran habituales en el imperio. No obstante, y eso es tal vez una idea errónea que nos transmite la película, los gladiadores eran bastante costosos y eran muy bien cuidados por sus dueños y entrenadores, por lo cual no morían a montones en cada combate en medio de un fuerte aplauso. Graco y Falco. Son interpretados en ese orden por el inglés Derek Jacobi, famoso por su rol del emperador Claudio en la serie Yo Claudio de 1976, y el inglés David Schofield. Creo que los dos representan lo que sería el Senado en tiempos de Cómodo, otrora la institución más poderosa de Roma en tiempos republicanos, y de quienes dependía la elección de los 2 cónsules que gobernaban la ciudad y sus dominios. Sin embargo, para finales del siglo II, el Senado había perdido su antiguo poder, lo que no quería decir que estuvieran fuera de escena totalmente. Si bien Augusto se había dado a sí mismo varios de los poderes legislativos del Senado, estos continuaban siendo un vestigio que de alguna forma legitimaba el poder imperial, además de ser constante fuente de conspiraciones y movidas políticas como vemos en la película. El declive final del Senado se empezaría a dar justo en esta época, en la que los generales empezarían a adquirir mucho más poder, incluso que los emperadores, sobre todo en el siglo IV, lo cual iniciaría un largo proceso de minar el poder imperial en Occidente. En Oriente la historia fue distinta. Varias de las conjuras contra Cómodo efectivamente venían de los senadores a los cuales el emperador vilipendió e incluso asesinó en varias de sus purgas para, precisamente, castigar a los líderes de esas conspiraciones. Y es que Cómodo se aprovechó en parte de la decreciente imagen popular del Senado, que representaba para la gente lo decadente de una élite alejada del pueblo romano,
Para esta época, es decir, para el final de la dinastía Vulpio-Aelia, el Senado podía contar con unos 800 o 900 miembros. Quinto, es interpretado por el actor californiano Tomás Arana. En la película es el segundo al mando de Máximo en la batalla. Esto nos llevaría a pensar que su cargo era el de tribuno militar o prefecto de campo. No creo que fuera un centurión. Después de que Máximo fuera traicionado, el muy voltearepas se convierte en el comandante de los pretorianos, es decir, que sería el prefecto del pretorio. Lastimosamente no hay evidencia de ese uniforme negro tan guay que le vemos a los pretorianos en la película. Probablemente estarían usando un equipamiento muy similar al del resto de los legionarios y oficiales militares. Sí tenían el privilegio de poder estar en Roma, ya que efectivamente eran la guardia personal del emperador. La guardia pretoriana tiene su antecedente en las guardias personales que generales como los de Escipiones crearon para su protección. Oficialmente fueron institucionalizados por Augusto. Cómodo tuvo como prefecto del pretorio a Quinto Emilio Leto, creería que en él se inspira este personaje, quien ocupó este cargo desde el 191 hasta el 193. En la vida real, este Quinto estuvo involucrado en la conspiración que condujo a la muerte del emperador en el 192. Boom, eso fue un spoiler. De hecho, este fue uno de los roles que más se le suele atribuir a la guardia pretoriana y era la de, paradójicamente, asesinar a varios emperadores o conspirar contra ellos, incluso de elegirlos, como por ejemplo sucedió con Calígula, que fue asesinado por su guardia pretoriana y estos terminaron eligiendo a Claudio como su sucesor, pese a que el mismo Claudio no quería la púrpura. Es necesario decir que los pretorianos y los legionarios le dieron materia a varios emperadores por igual y defendieron a Roma con la misma fiereza. También es cierto que los legionarios veían con recelo a los pretorianos, que tenían una vida mucho más cómoda en Roma que lo que vivían los soldados en los limes o fronteras del imperio, haciendo la guerra de verdad. La fidelidad de los pretorianos a X o Y emperador se compraba generalmente con dinero. De hecho, Pertinax, el siguiente en el trono después de Cómodo, tuvo que asegurarle una buena suma de dinero a este Quinto Emilio Leto y a sus hombres. Al no pagarles lo prometido, Quinto no lo respaldó y Pertinax fue asesinado por los pretorianos desleales. Quinto posteriormente subastó el trono al mejor postor, siendo el ganador el senador Didio Juliano. Esto hizo que generales como Níger, Clodio Albino y Septimio Severo se levantaran y marcharan contra Roma. Didio Juliano mandó a asesinar a Quinto, responsabilizándolo del asesinato de Cómodo. Es decir que si nos atenemos a la historia, el traidor de Quinto no tuvo un buen final. Es una bobada, pero es algo que me molesta en Gladiador y en general en todas las películas de Roma o de la antigüedad. Y es que los pretorianos o los legionarios o los generales o cualquier guerrero soldado tiene su armadura puesta en todo momento, hasta para ir al baño lleva su pomposo uniforme. Y no, es muy probable que tanto los pretorianos como los legionarios de permiso en Roma tuvieran algún tipo de toga o de vestimenta civil, que claramente los identificaría en su cargo, pero no todo el tiempo estarían armados como para tomarse una foto con un turista. Posterior al gobierno de Cómodo, la Guardia Pretoriana se volvió uno de los elementos que minó el poder político en Roma, como ya lo mencionamos, asesinando a varios emperadores como Caracalla, Heliogábalo, Balbino, Gordiano, Aureliano, entre otros, hasta que Diocleciano, a inicios del siglo IV, acabó con su poder real, dejándolos como un recuerdo que liquidó definitivamente Constantino I. Legionarios en general. Una película de Roma sin legionarios no es una película de Roma, obviamente. De hecho, la primera escena, la épica batalla en Germania, nos presenta la supuesta Legión Tercera Félix, según los estandartes que vemos en una de las escenas. Pero la legión debería denominarse Cuarta Flavia Félix. Lo sé, es una bobada, pero pues si podían ponerle el 4, ¿para qué ponerle el 3? El guión original la presenta simplemente como Soldiers from the Elite Felix Regiment, a Legion of a Roman Army. De hecho, para irnos a la minucia y revisando la épica escena de la presentación de Máximo ante Cómodo en la arena del anfiteatro, tanto en su idioma original como en el español de España y en el español latino, menciona ser general de las legiones Félix. General of the Felix Legions. Sin embargo, el guión original dice que la línea de Russell Crowe era General of the Felix Regiment, en singular. ¿En qué momento se volvió plural? No lo sabemos, pero insisto que solo había una legión Félix y esa era la Cuarta Flavia Félix. Ese tipo de conversaciones son las que deben aguantar los que me conocen. Creo que por eso tengo cada vez menos amigos. Aclaro que no me voy a meter con el detalle de cómo era o debería ser el equipamiento de los legionarios o el vestuario en general de la película. Sobre esto hay ríos de tinta y muchos expertos, a un nivel abrumador. Sin embargo, en mi humilde opinión, están bien representados. Prima la armadura conocida como lorica segmentata, que efectivamente era la más usada en esta época y que había sido popularizada en épocas de Trajano.
Cuando vean en las películas de Cristo a los soldados apareciendo con este tipo de armadura de láminas horizontales segmentadas, no, ahí sí está mal la cosa. También se nos presentan unos arqueros con lori cajamatha, que sería una especie de cota de malla, lo cual al parecer es correcto, ya que esta era, junto con la lorica esquamata o escamada, la que usaban las tropas auxiliares y que se utilizaba desde tiempos republicanos. Las máquinas de asedio, bien, lindas, ¿para qué? Pero, ¿para qué usarían máquinas de asedio en algo que no era un asedio? Eran máquinas que no tenían una gran movilidad y que se usaban contra muros y ciudades, no contra ejércitos en campo abierto. Y bueno, otra maña de Hollywood y es que todo explota. De hecho, el guión dice que las máquinas arrojan Greek fire pots, es decir, ollas de fuego griego. Y bueno, no voy a entrar en detalles, pero pues en ese contexto geográfico y temporal no había fuego griego. Pero volviendo, esta idea muy gringa de que todo explota y que hay fuego por todo lado, pues no era tan así. Antes de Rápido y Furioso el mundo era menos volátil, explosivo e inflamable. La formación en la que avanza la Legión parece correcta. Estudios más recientes sugieren que probablemente no estaban tan juntos en el avance porque eso impedía el relevo de las primeras líneas, lo que era precisamente una constante y gran ventaja que aplicaban los ejércitos de Roma para tener siempre tropas frescas en el frente de batalla. De hecho, en el primer capítulo de la serie Roma de HBO, vemos una muy buena recreación de cómo funcionaría la dinámica de lucha y relevo de legionarios en batalla, y lo que pasaba cuando un legionario se pasaba de lanza y rompía la formación. Les súper recomiendo esa serie. De hecho, otro detalle es la forma en que usaban la espada los legionarios. Como sabemos, la más famosa era el gladius, que sin embargo no era el único modelo de espada, pero siempre se caracterizaban por ser espadas cortas con una punta bastante aguda. Y es que los legionarios tenían un estilo de combate bastante característico, efectivo y simple, que consistía en apuñalar por encima y por debajo de su escudo, siempre haciendo un movimiento frontal punzante, nunca describiendo círculos o intentando utilizar los filos laterales de la espada. ¿Y esto qué tiene que ver con la película? Pues que en la película y en general en todas las películas de Roma siempre vemos movimientos muy estéticos, eso sí, circulares con las espadas. Sabemos que Cayo Mario, gran reformador de las legiones en la época republicana, buscó una serie de movimientos básicos y efectivos que pudieran ser enseñados y aplicados por todos los soldados. De hecho, parece que ese movimiento de apuñalar fue visto por Cayo Mario en las luchas de gladiadores. Por eso esa coreografía que vemos de Cómodo entrenando con los pretorianos sin camisa y muy al estilo de la lucha medieval, pues como que no cuadra. La batalla no parecía una exhibición de katanas del último samurái. Nos podríamos quedar hablando de las legiones 2 horas más, pero pues ustedes se me duermen. Solo diré que extrañé ver al Aquilifer o el portador del águila por algún lado, ya que ese era el emblema principal de las legiones. Bueno, y que Máximo, estando apresado en Roma, dice que sus hombres, es decir, la Legión Cuarta, están en Ostia. Y pues no, la Legión no estaría tan cerca de Roma así como así. Repito que las legiones estaban dándose la pela en las fronteras del imperio. Germanos. Si los legionarios en la película parecen en general bien representados, con los germanos sí se les fue la olla. Pareciera que Ridley Scott googleó bárbaros y lo que le salió primero, así lo puso en la película. Los marcomanos, que suponemos son los oponentes de Marco Aurelio y Máximo que aparecen en la película, son representados como gentes de la Edad de Piedra, que actúan como salvajes, atacan como salvajes y hablan como salvajes. Obviamente ningún dialecto germano antiguo. Y pues no podían haber salido una máquina del tiempo que los traía desde el siglo VIII a.C. Usaban cotas de malla, espadas, escudo y demás equipamiento muy parecido al de los romanos, o ejércitos romanos que ya hubieran derrotado antes. Y si bien no atacaban de una forma tan ordenada como los legionarios, igual tenían algún tipo de táctica militar evidente, por contingentes y con caballería primordialmente. Venían de varios siglos de lucha contra los romanos y por ello ese proceso sincrético de lo político y lo social debería evidenciarse en lo militar, más cuando se representa a esos otros de Roma. Cómodo. Es interpretado por el estadounidense Joaquin Phoenix, alias el Joker, alias Napoleón. Debido a que es el antagonista de Máximo, es obviamente al que más le metieron la mano para deformar algunos de los hechos de la vida del personaje original. El primero y más significativo es que fue designado como coemperador por el mismo Marco Aurelio, como ya lo mencionamos, y gobernó con él varios años. En la película se nos muestra que Marco Aurelio quería designar a Máximo como emperador, es decir, adoptarlo como hijo y como su sucesor, lo que no sería una locura, pero eso no pasó, ni en la película ni en la vida real. Tal vez lo que se nos quiere es limpiar de toda mancha a Marco Aurelio, y es que el único crimen que se le reprocha al emperador filósofo fue el de dejar como heredero a Cómodo. Ridley Scott lo salva de su único error. De arrancada debemos decir que unas de las principales fuentes para saber de Cómodo son tanto la historia augusta como los textos de Dion Casio.
Este último era senador y Cómodo fue uno de los principales enemigos del Senado, como lo hemos reflejado en la película. Así que estudiosos contemporáneos cuestionan la objetividad con la que las fuentes clásicas han tratado al hijo de Marco Aurelio, aunque sí fue un gobierno que devino en caos administrativo, político y social, pero Cómodo no era exactamente la encarnación del mal como nos lo muestra Dion Casio o Ridley Scott. De hecho, su reinado siguió la línea de Marco Aurelio, pero a partir de varias conspiraciones que fueron saliendo a flote para atentar contra su vida, algo parecido a lo que vemos en la película, su paranoia y desconfianza lo hicieron mezquino y tirano, sobre todo con las élites de Roma, que precisamente eran quienes lo querían matar. Uno de estos atentados se materializó cuando Cómodo, estando muy cómodo, se encontraba en una obra de teatro comiendo palomitas y Coca-Colita. Allí un asesino se le abalanzó, no sin antes decir, esto es por el Senado. Cómodo, con bastante comodidad, pues era un tipo joven y atlético, redujo a su atacante. Pero obviamente ese ataque convertía al Senado en su enemigo número uno. Efectivamente, Cómodo era amante de las batallas simuladas en las arenas más que en las batallas reales en los limes. De hecho, para desacreditarlo aún más, las fuentes decían que no era hijo legítimo de Marco Aurelio, sino que su libertina esposa le había sido infiel con un gladiador, y por ello Cómodo era como era. Era un intento de desligar sanguíneamente a Marco Aurelio de su hijo. Algo que no se muestra en la película era que, al parecer, tanto el pueblo como los legionarios querían mucho al joven emperador, a quien veían como alguien atlético, apuesto y guerrero que se contraponía a las élites mezquinas patricias de la alta burocracia romana, como una especie de Bukele, si se me permite el feo y populista anacronismo. De hecho, el aprecio que le tenían los ejércitos parece ser una de las razones por las que Marco Aurelio decidió que fuera su sucesor, como ya lo mencionamos. Lo último en lo que Cómodo pensaba era en la administración del imperio. Era en efecto muy cómodo, lo que lo llevó a delegar el poder en varios funcionarios corruptos que lo terminaron por enemistar con el populacho, su principal defensor. En paralelo, su megalomanía fue en crecimiento. Mandó a quitarle la cabeza a la escultura del Coloso de Nerón, la cual estaba al frente del anfiteatro Flavio y de donde devino el nombre de Coliseo, para poner su cara. Se inició en los ritos de Mitra, muy de moda por la época, y salió en varias ocasiones a la arena para enfrentar a varios gladiadores, obviamente en combates trucados, y matar criminales o lisiados de guerra. Sus festines, según los cronistas ya mencionados, eran auténticos bacanales con todo tipo de aberraciones que desafiaban la clásica moral romana, o los capítulos más oscuros del YouTube amarillo. Estas y muchas más razones hicieron que las élites y sobre todo el Senado buscaran la forma de asesinarlo de nuevo, ya que era bastante joven y parecía que su muerte natural estaba bastante lejana. En una de estas conjuras, como ya dijimos, estuvo involucrada su hermana Lucila, quien terminó siendo ejecutada en Capri. Esto incrementó las locuras del emperador a alturas estratosféricas. Una de sus pesquisas arrojó que varios miembros de su séquito y familia lo querían asesinar. Era el hobby en esa época, tratar de matar a Cómodo, por lo cual en el palacio se filtró una lista de una purga que Cómodo iba a implementar. Dentro de esta lista estaba su amante Marcia, su chambelán electo y el prefecto del pretorio, Quinto Leto. Estos se le adelantaron. Intentaron primero envenenarlo, pero el fuerte Cómodo, tal vez después de una de sus borracheras, vomitó y se deshizo de todo el veneno, tras lo cual mandaron a uno de los atletas con los que el emperador entrenaba, de nombre Narciso, que lo estranguló en el baño. Es decir que no lo mató Máximo en la arena del anfiteatro Flavio, mal llamado Coliseo, en un épico combate singular. Al día siguiente fue declarado enemigo público por el Senado. Se decretó una damnatio memoriae, es decir, la extirpación de toda memoria pública del susodicho. Si Roma estaba en caos en el gobierno de Cómodo, su muerte fue el recontracaos. Pertinax, que probablemente participó en la conspiración para asesinarlo, fue declarado emperador, pero ese también fue asesinado menos de 3 meses después. Varios generales se levantaron en las provincias de Siria, Panonia y Britania, mientras Didio Juliano se hacía con la púrpura. Solo hasta la llegada de Septimio Severo el poder imperial se medio estabilizó. Este depuso a Didio Juliano y estableció lo que sería la dinastía Severa, dando por finalizado el llamado año de los 5 emperadores. Varios historiadores clásicos ubican el inicio del declive de Roma en el reinado de Cómodo, siendo este una especie de emperador bisagra entre el Imperio Dorado y el Imperio de Hierro. Su derroche financiero dejó las arcas imperiales en los Rines, las cuales habían sido recuperadas por el estoico gobierno de Marco Aurelio. Además, acentuó la ruptura de senado, militares y emperadores, siendo los militares los que terminarían por imponerse en los siglos siguientes. No obstante, de todos los crímenes que se le acusó en las poco objetivas fuentes que tenemos, en ningún lado se insinuó que hubiera matado a su padre, lo cual habría sido un crimen atroz digno de mencionarse. Antes de pasar a nuestro protagonista, Máximo, y si llegaron hasta aquí, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar las notificaciones para que el algoritmo permita que este video le siga saliendo a más gente y que YouTube no lo sentencie a una damnatio memoriae.
Máximo Décimo Meridio, interpretado por el neozelandés Russell Crowe, alias Noé, alias Robin Hood, alias Jor-El, etcétera, etcétera. Como tal, el personaje es completamente ficticio. Sin embargo, tiene varios rasgos de varios personajes históricos reales que crean una sola personalidad e historia. Podríamos decir que su primer acto, el de general, aparentemente está inspirado en Marco Nonio Macrino, que sirvió a los gobiernos de Adriano, Antonino Pío, Lucio Berio y Marco Aurelio. Sobre esto se desató una fuerte polémica por allá en el 2008, cuando un grupo de arqueólogos descubrieron una tumba monumental en el Parque Arqueológico de la Vía Flaminia, al norte de Roma, que le perteneció a Macrino. Los periódicos titularon "Descubierta la tumba del gladiador". Incluso así sigue apareciendo en TripAdvisor, lo que causó que los arqueólogos entraran en franca ira, encabezados por Andrea Carandini. ¿Pero de qué gladiador hablan? Que la arqueología invente ahora películas de Hollywood es la última locura, exclamó Carandini en el diario Corriente de la Sera. Dejando la polémica atrás, sabemos que obviamente Macrino no terminó esclavizado ni freelanceando como gladiador para enfrentarse a muerte al emperador Cómodo. Sin embargo, su papel como legatus, gobernador y procónsul de Panonia Superior e Inferior, sí lo situó como uno de los hombres de confianza de Marco Aurelio, aunque parece que no batalló a su lado específicamente. Otro personaje que parece inspirar la historia de Máximo es sin duda Espartaco, un esclavo tracio que en el 73 a.C. lideró una revuelta de gladiadores y luego de esclavos en general contra el gobierno de la República de Roma, en lo que se llamó la Tercera Guerra Servil. Como todos sabemos, después de poner en jaque a las autoridades romanas y de propinarles varias derrotas, decidieron situar la ciudad de Rómulo y Remo, incluso cuando habían tenido la posibilidad de escapar por los Alpes para no volver. Espartaco y casi 6.000 de sus restantes seguidores terminaron crucificados a los costados de la Vía Apia entre Roma y Capua. Esa pequeña escaramuza en la que Máximo y sus compañeros gladiadores hacen trizas a los guardas del Ludum, que no sé por qué son pretorianos, es claramente lo que sería el inicio de esta revolución de esclavos que sabemos no terminó en nada, en la película digo, y bueno, tampoco en la vida real. El tercer personaje que podemos ver reflejado en Máximo es el legendario Cincinato, que nos dará para un video en un próximo proyecto futuro que estoy fraguando. Cincinato era el modelo arquetípico del romano ideal, un patricio dedicado a su vida en el campo, como le relata Máximo a Marco Aurelio en su charla más amistosa e informal al inicio de la película, pero que por su deber republicano acude a la vida pública cuando Roma se lo exige. Cincinato, aparte de ser cónsul, fue varias veces llamado por el Senado a ejercer el cargo de dictador, que era un cargo legal dentro de la institucionalidad de la Roma republicana. Este cargo le investida de todos los poderes militares, legislativos y políticos para sacar a la república de algún aprieto que la pusiera en real riesgo. El dictador ejercía por 6 meses. Cincinato, en su primera dictadura, de las 2 que ejerció, solucionó lo que tenía que solucionar en 6 días, según Tito Livio. Y, pese a que podía quedarse con el cargo los 6 meses reglamentarios, devolvió desinteresadamente el poder al Senado y se retiró a su finquita. Esto nos recuerda la propuesta de Máximo de liberar Roma del tiránico emperador con sus fieles hombres que se encontraban en Ostia y, de manera completamente desinteresada, devolverle el poder al Senado y retirarse a su parcelita en Hispania. El senador Graco escucha la propuesta con cierta incredulidad, pero al final le cree y accede a gestionar el fallido plan de fuga. Es imposible no ver el espíritu de Cincinato en la entrega desinteresada de Máximo, que iba a ser moñona, cargándose a Cómodo, vengando así a su familia y restaurando nada más y nada menos que la República. ¿No huelen cierto presentismo anglosajón por ahí? Para finalizar, podríamos decir que en su último acto Máximo asume el rol de Narciso, un atleta y luchador que era algo así como el personal trainer de Cómodo y que terminó estrangulándolo como ya vimos. De hecho, me parece algo simbólico que el golpe final a Cómodo en la película sea en el cuello. Tal vez estoy hilando muy delgadito. Si bien no fue en el anfiteatro, digamos que Narciso y Máximo cumplen su misión de darle material al tirano. Obviamente Máximo de una forma mucho más épica, pero ficticia. Punto para Narciso. Creo que, a diferencia de varias películas históricas o inspiradas en la historia, a esta en particular se le pueden perdonar muchas de las licencias históricas o ficciones que se permitió el guión. ¿Por qué? Porque la película al final es muy buena, la trama es buena, los personajes son geniales, es algo maniquea sí, pero como tal es un muy buen producto cinematográfico. A diferencia de, por ejemplo, Napoleón, del mismo director, donde los errores históricos no son ejecutados para el bien de la trama, sino en detrimento de la misma, y eso es imperdonable, señor Scott. Es verdad que una película no es un documental, pero eso no significa que un producto audiovisual no pueda ser correcto a nivel histórico, incluso a niveles muy ñoñetes, y ser bastante bueno en términos de guión, trama y personajes, y un ejemplo claro es la serie Roma de HBO.
sobre todo la primera temporada, la cual les recomiendo que vean si les gusta este tipo de productos. Allí contrataron a unos muy buenos asesores históricos y lo mejor, les hicieron caso, no como cierto señor Scott que terminó despidiéndolos en medio del rodaje de Gladiador o que terminó confrontando a los historiadores por sus críticas a su última película. Aunque bueno, ya el cuchito está como mostrando ciertos síntomas de senilidad, hay que entender. En resumen, es una película para ver muchas veces, pero con el filtro de entenderla como un producto de entretenimiento y no para aprender de historia. Y es en parte lo peligroso de las deformaciones históricas en el cine, ya que mucha gente se queda con la versión de la historia que ve en Hollywood. Y eso no es ni política, ni social, ni culturalmente sano. Pero bueno, no me extiendo más porque ya se nos fue muy largo el video. Pero reconozcamos que Roma es como heroína para nosotros los ñoños amantes de la historia. Mi nombre es Arturo de Gules, no olviden el like, suscribirse, activar las notificaciones y compartir.